Pues con un saludo muy especial los recibo a todos. Hoy nos encontramos con la periodista y también escritora Yolanda Ruiz, que el año pasado, a mediados, publicó su segundo libro, Los que quedan. Es un libro muy personal, es un libro muy interesante que nos habla del conflicto armado desde una perspectiva, reitero, personal y las consecuencias que ha tenido tanto para la autora como para allegados suyos y varios casos que conoció a lo largo de su carrera. Le damos la bienvenida entonces a Yolanda Ruiz. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Norman, gracias. Gracias por la invitación, por el interés que muestras en mis libros y particularmente en este reciente que publiqué. Claro que sí. Como decía anteriormente, es un libro muy personal. Se mezclan vivencias propias, vivencias de personas muy cercanas y de otros colombianos que han sido afectados por el conflicto armado durante varios años, durante varias décadas. Y es tan personal incluso que se demuestra que usted devela o revela para nosotros los lectores la dificultad que muchas veces presenta escribir estos textos, quizá por ser tan personales, ¿no? Pero también maneja como el cierre de círculos, la apertura y todo el camino que recorre para poder sellarlos. Y la primera pregunta es esa: ¿usted considera que estos escenarios personales pudieron ser cerrados o hay algunas brechas que siempre quedan después de escribir algo tan personal? Pues mira que para mí escribir Los que quedan fue un poco una catarsis, ¿no? Fue una Ujú. catarsis porque, como tú dices, es un libro escrito en primera persona. No creo que se hayan cerrado plenamente los ciclos, pero sí creo que sanaron o comenzaron a sanar algunas de las heridas. Los que quedan son historias de sobrevivientes de la violencia, de distintos episodios de violencia ocurridos en una etapa que yo considero es una de las más duras que ha tenido que padecer Colombia, de mediados de la década de los 80 a comienzos de la década del 90. Fue un episodio o unos episodios muy, muy duros de esta violencia en la que llevamos décadas, pero ese tramo en particular de tiempo fue tremendo, fue muy violento. Y yo lo viví muy de cerca porque estaba empezando mi carrera como reportera. Yo me gradué en 1985, acabo de cumplir 40 años de trabajo. Entonces estaba empezando mi trabajo como reportera en esa época. Al mismo tiempo, fui madre en 1986, entonces estaba viviendo también esa experiencia y tuve la experiencia lamentable de haber perdido amigos muy cercanos en hechos de violencia. Entonces hice un trabajo de reportería, hice un trabajo de conversación con víctimas de la violencia, de distintos episodios de violencia en el país, y en el camino, mientras hacía el trabajo de reportería, descubro que yo también soy sobreviviente de hechos de violencia, porque también los viví muy de cerca con mis amigos. Ujú. Este libro habla de la violencia, de los sobrevivientes, no hablo de las víctimas, de los muertos, sino de los que quedan, por eso el título del libro y el subtítulo que dice: la violencia no solo mata, a veces es peor, sino que la vivimos, quienes sobrevivimos, de una manera muy cruda, muy dura. Y hablo desde la perspectiva de la salud emocional. Por eso sí fue, dijéramos, un libro que ayudó a hacer catarsis, que ayudó a sacar dolores para los cuales no había tenido tiempo, si se quiere, pero yo creo que no acaban de sanar esas heridas. Es un proceso, es un camino. Yo creo que nuestros muertos se nos quedan en algún lugar del alma, nos permiten vivir, sobrevivir, pero hay que llorarlos, hay que hacer catarsis, hay que hacer memoria para poder tramitar los duelos. Precisamente su merced toca un tema que es la salud mental, ¿no? Y es que, si bien es cierto que está en primera persona el libro, hay un personaje que es su hermana que tiene gran relevancia pues durante todo el texto, desde una posición muy interesante que es el apoyo a los sobrevivientes y el apoyo emocional que da a estos. También se narran episodios en los que ella incluso pues percibió o tuvo en riesgo su vida. ¿Por qué decidió darle este punto de vista en el libro a quienes ayudan a los sobrevivientes? Mira, en primer lugar, bueno, Sandra, mi hermana, es médica y ella se Ujú. especializó en terapia con víctimas de violencia durante toda su carrera profesional, de muchos años también, de más de 40 años. Cuando hicimos este proyecto, mi hermana Sandra empezaba a transitar por, por ese trabajo de atención a víctimas de violencia. Los que quedan es un libro que nace de las cenizas de otro libro que yo escribí en, en ese momento en que se produjeron esos hechos. Escribí a comienzos de los 90. Y ese libro comenzó a tramitarse porque Sandra empezó a hacer ese trabajo y comenzó a contarme las historias de las víctimas de violencia y el trabajo que hacían ellos como terapeutas. Y a mí me pareció que esas historias había que contarlas, sobre todo porque en aquella época, te estoy hablando de hace más de 30 años, el tema de la salud mental no estaba en la agenda pública.
no estaba, no existía. Hoy hablamos de atención psicosocial, hoy hablamos de la importancia de que las víctimas sean atendidas, hoy hablamos de los cuidadores, por ejemplo, y en esa época no se hablaba absolutamente nada de eso. Y Sí. me pareció importante, periodísticamente hablando, relatar esas historias, no solo desde las víctimas, sino desde la perspectiva de estos profesionales de la salud que estaban acercándose a las víctimas para dar un apoyo emocional. Es por eso que desde ese libro muerto, ese libro murió en ese momento, no se publicó, murió, pero algunas de las historias aparecen en los que quedan. Algunas como las escribí en su momento, otras que fui trabajando de manera distinta y aparecen unas nuevas. Entonces, desde ese primer momento, la imagen del terapeuta, y en este caso de mi hermana Sandra, que aparece a lo largo de todo el libro en los que quedan, es una manera de ayudar a entender qué es lo que nos pasa cuando un hecho de violencia nos impacta. Y a cada persona la impacta de manera distinta, pero la impacta. Es decir, no es que te pasó la violencia por la vida y tú seguiste tranquilo, no. Las vidas se impactan de manera contundente. Hay un antes y un después. Son vidas absolutamente quebradas por los hechos de violencia. Y lo que hacen los terapeutas allí es intentar acompañar a las personas en el proceso de resolución de sus conflictos emocionales frente al hecho de violencia. Entonces, mi hermana pues atendió a un niño a quien le mataron a su papá, un niño que no pudo verle la cara a su papá muerto, que después de eso le resulta imposible pintar o dibujar figuras humanas con su cabeza porque tiene el pánico metido, una niña de 7 años que quiere enseñarle a su hermanito que tiene 3 quiénes son los asesinos de su papá para que los mate, una mujer que intenta suicidarse y matar a sus hijos después de que ella pierde a su marido asesinado. Son un montón de hechos de violencia muy duros y ahí están los terapeutas trabajando. Entonces, mi hermana Sandra era crucial porque yo relataba las historias que me contaron, las personas relataban mis propias historias en primera persona con mis amigos, uno muerto, uno desaparecido, uno que se suicidó, una amiga en el exilio, contaba mis historias desde mi propia emocionalidad, pero ella terapéuticamente y profesionalmente nos ayuda a entender qué es lo que pasa en cada caso. De modo que sí era fundamental para mí, si íbamos a contar, nuestra violencia está muy narrada de mil maneras, y yo de hecho me lo pregunto en el libro, ¿será que vale la pena otro libro sobre violencia? Me parece que esa perspectiva de la salud mental es la clave, y si quería contar las historias desde la perspectiva de la salud mental, era absolutamente importante tener a una profesional de la salud mental que pudiera llevarnos por el camino. Y eso es lo que hace Sandra a lo largo del libro. Pero siguiendo sobre esta línea de la salud mental que tanto se habla en el libro, hay barreras temporales, invisibles, pero que van de alguna u otra forma lastimando cada vez más a las víctimas. Así queda retratado en este libro. ¿Considera que esto de alguna u otra forma ha alargado el flagelo que tiene este país, poner barreras? Pues mira que en un momento del libro hablamos de lo que significan los muros emocionales. Un muro emocional es algo que tú levantas, como los muros físicos, tú levantas muros para proteger una propiedad, por ejemplo, ¿sí? Es como las cercas o demás, tú levantas un muro emocional. El muro emocional lo que te permite es seguir viviendo a pesar de que tengas un dolor muy profundo. Y las personas que de una u otra manera han estado cerca de episodios de violencia, que han sido víctimas o sobrevivientes de episodios de violencia, suelen generar muros emocionales para poder funcionar. Hay como dos tipos de personas. Unas se hunden definitivamente en el dolor y no logran salir, y otras logran sobrevivir, y para hacerlo, cuando no tramitan adecuadamente sus emociones, arman esos muros con los cuales decimos, tengo mucho dolor, pero lo guardo en un rincón, trato de que no me duela y sigo trabajando, sigo funcionando. Es un poco lo que nos pasa colectivamente también, porque hay muros emocionales individuales y muros emocionales colectivos. Es lo que nos pasa como país. Un país que tiene violencia atravesada desde hace décadas, que tiene unos episodios dolorosísimos, dolorosísimos, Bojayá, Palacio de Justicia, todas las bombas, todas las masacres, o sea, que tiene unos episodios impresionantes de violencia y sin embargo sigue funcionando. Es una cosa como extraña y hay personas que vienen de fuera que no entienden cómo es que seguimos funcionando en medio de tanta violencia. Son muros emocionales colectivos o muros emocionales individuales que nos permiten vivir. Entonces el muro emocional tiene de bueno y tiene de malo. O sea, lo bueno es que te permite seguir caminando. Lo malo es que ese muro está ahí cubriendo unas emociones negativas que tú tienes que tramitar y en algún momento empieza a agrietarse y las emociones tienen que salir. Entonces, dijéramos que esas emociones que tenemos individual o colectivamente se tienen que tramitar, se tienen que hablar, se tienen que enfrentar, se tienen que vivir.
para que podamos efectivamente pasar la página de manera más sana desde el punto de vista Ujú. emocional. Entonces hablamos de eso con Sandra a lo largo del libro también en distintos momentos, porque hay distintos momentos también en la manera de tramitar nuestras emociones, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, las familias desplazadas por la violencia han tenido maneras distintas de tramitar sus duelos a lo largo del tiempo. Antes había demasiada vergüenza de decir que era víctima de la violencia. Hoy por lo menos se reivindica la dignidad de una víctima. Antes guardaban silencio, llegaban a los nuevos sitios, no querían que nadie lo supiera, se ocultaban, se escondían, no contaban. Y eso era parte de esos muros que se levantaban para proteger sus emociones. Ahí hablamos de varias familias desplazadas por la violencia, de varios episodios de personas víctimas de todo tipo de violencia y cómo lo fueron tramitando y cómo de una u otra manera se puede ayudar a tramitar. Entonces yo diría que el muro emocional es un recurso, es una manera de sobrevivir. Y es al mismo tiempo también un problema si no llega el momento en que tú vayas derribando el muro y enfrentes las emociones que te dejó ese episodio de violencia. Hay que hacerlo, aunque duela. ¿Hemos normalizado el conflicto desde la perspectiva de una periodista con más de 40 años de experiencia? Yo creo que sí, definitivamente que sí. Y es parte de eso, ¿no? Es parte de Ujú. una fórmula para sobrevivir, es parte de un ejercicio de resiliencia, hay que seguir, pero al mismo tiempo es, es desconectarse de la dimensión humana del dolor, ¿sí? O sea, nosotros hemos sido expertos en contar víctimas, discutimos sobre cuántos son 200.000 o son 250.000, cuántos son los desaparecidos, los asesinados, cuántos. Nos hemos obsesionado mucho con lo cuantitativo, nos hemos obsesionado mucho con quiénes son los perpetradores, si ha habido justicia o no ha habido justicia, con amnistías, con perdones, con procesos de paz, acuerdos de paz, pero no hemos tramitado colectivamente lo que esto significa desde el punto de vista de las emociones. Entonces, yo sí creo que hemos normalizado hablar de violencia, hemos normalizado ver violencia, hemos normalizado tramitar por la violencia, casi que como una parte de la cual no podemos prescindir como país. Y sí se tiene que prescindir como país de la violencia, y yo creo que la única manera para lograrlo es que volvamos a ponerle dimensión humana a las víctimas, a los victimarios también, y a los sobrevivientes, a los que quedan. Ujú. Los sobrevivientes tenemos que mirarnos a los ojos y vernos como seres humanos, ver que la mamá de un soldado asesinado en esta guerra y al lado hay una mamá de un guerrillero, de un paramilitar, de lo que sea, asesinado en esta guerra. Una madre es otra madre y otra madre, y hay unos dolores que hacen que nos tengamos que ver como seres humanos en el dolor y como seres humanos en la necesidad de perdón si se requiere, en la necesidad de justicia, en la necesidad de reparación, en la necesidad de memoria. Si Ujú. no vemos a los otros como seres humanos, sino simplemente como enemigos que merecen morir, no vamos a lograr pasar la página. Yo creo que lo primero que hay que recuperar es nuestra dimensión de seres humanos en este conflicto. Y para hacerlo hay que hablar de los dolores, y para hacerlo hay que hablar de la salud emocional. Cumpliendo una de sus máximas en el periodismo, busca además en los que quedan, pues hablar sobre la otra cara de la moneda, los victimarios o los responsables, que también pueden llamarse de esta forma. Aunque son distintos los factores, las causas que los llevaron a, como consecuencia, pues ser parte de un grupo armado, bueno, ¿por qué considera que una persona llega a tener el deseo de continuar con acabar vidas? Pues mira que ese fue uno de los capítulos difíciles de reconstruir. Ese capítulo lo escribí hace 30 años, porque ocurrió hace más de 30 años, pero cuando me enfrenté al libro muerto, concluí que no había hecho, digamos, no había comprendido en toda su dimensión lo que Sandra había vivido en su momento. ¿Por qué? Porque precisamente en esa época no se tenía la dimensión de lo que significaba el cuidador de una persona, tanto en sus dolencias físicas como en sus dolencias emocionales. Hoy sí tenemos claro que al cuidador hay que cuidarlo también. Entonces yo en ese momento no tuve claro en toda su dimensión lo que mi hermana estaba viviendo. Me impactó mucho, pero pasaron 30 años para entender exactamente lo que ella había vivido, o tal vez me falte tiempo para acabar de entenderlo. Entonces lo reconstruimos, volvimos a hablar con ella, volvimos a recordar la historia, ella tenía presentes muchos detalles. Yo no logro entender el por qué una persona quiere matar, porque este episodio es muy impactante, ella está haciendo terapia y el hombre saca el arma en la mitad de la terapia, y mientras saca el arma le dice que tiene ganas de matar. Y es un poquito cómo tramita ella este proceso, cómo lo tramitan los dos y qué puede pasar. Y las muchas preguntas que se hace ella y que me hago yo después también
sobre qué es lo que lleva a un ser humano, porque yo insisto en ver a las personas desde su dimensión humana. Si perdemos esa condición, no lo vamos a lograr. ¿Qué lleva a un ser humano, y este hombre sigue siendo un ser humano, a querer matar? O sea, a tener deseos de matar. Y es tratar de entender si eventualmente fue reclutado en la infancia, como sigue pasando hoy, lamentablemente. ¿Tú te imaginas lo que pasa con un niño reclutado a los 10, a los 11, a los 12 años? ¿Qué pasa en su cabeza? ¿Qué es lo que puede estar construyendo en sus años más vulnerables? Entonces, este era un joven, pero que seguramente había sido reclutado siendo niño, que habrá vivido, que habría vivido en un grupo armado, qué experiencias pasó, a qué se enfrentó, cómo lo vivió, cuáles son sus traumas de niño, de infancia y demás, para llegar a ese punto. Es decir, es un victimario, sí, pero que está también con una secuela emocional de la violencia que han ejercido sobre él y que él ha ejercido sobre otros. La violencia no pasa impune por la vida de nadie, por la vida de nadie. Tampoco pasa impune por la vida de los victimarios. Y me parecía importante que el libro, Los que quedan, abordara también el fenómeno de los victimarios que son afectados por su propia violencia y por la violencia que otros ejercen sobre ellos, de modo que en algunos capítulos del libro aparecen los victimarios. Ella, Sandra, ¿a qué conclusión llegó después de la publicación de este libro, teniendo en cuenta que es un proceso de años? Pues ella también participó en esto, ¿no? Pues mira que fue un proceso interesante como empezar a escarbar en la memoria, primero en los archivos, pero no teníamos muchos archivos físicos, es que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y tú guardas además algo que tiene hoy la tecnología, es que la tecnología hace que se pierda mucho material. Okay. Porque tú a veces cambias y no trasladas de lo uno a lo otro. En aquella época, pues ya había computadores, ya había todo eso, pero las plataformas en las que se guardaban eran distintas. Y a mí, por ejemplo, lo que me salvó del libro perdido es que apareció una copia en papel, porque la copia digital no apareció. Sí. Siempre que es más seguro el papel, digo yo. Entonces, sí fue muy interesante las jornadas que hicimos con Sandra de sentarnos a mirar, a entender. Sandra insistió mucho, y a lo largo de las conversaciones lo dice y yo lo digo en el libro. Veamos esto como una fotografía del momento. Eso ha cambiado mucho. Ella me insistía, no estamos en los años 90. Esto ha cambiado en términos de la terapia psicosocial, de lo que han aprendido los profesionales de la salud, de lo que ha avanzado también el mundo, entendiendo lo que significa el trauma psicológico que deja la violencia. Entonces ella me decía, era una fotografía de momento, era una fotografía de momento y así lo tenemos que ver. Porque nosotros, y obviamente pues ella tenía más de 30 años encima de experiencia en distintas entidades. Entonces, claro, miraba las cosas de una manera distinta a como la podía mirar. A mí me pasó como reportera también. Entonces, era enfrentarnos, dijéramos, a nuestras propias falencias de mujeres jóvenes, arrancando en unos procesos, ella como terapeuta, yo como reportera, y entender ahora, dijéramos, desde la mayor experiencia, desde los procesos que hemos tenido cada una, desde los desarrollos que hemos tenido en nuestras carreras, tratar de mirar un momento que vivimos y tratar de entenderlo. Me parece interesante y apasionante también, yo creo que para las dos, reencontrarnos con ese proyecto que en un momento trabajamos y que se quedó guardado en un cajón. Este libro también es para toda la sociedad. Sí, este libro es para todos, porque yo creo, y lo digo en el libro también, yo creo que todos los que hoy vivimos en Colombia somos sobrevivientes. Si tú haces una encuesta pequeña entre gente que tú conozcas y le preguntas si conoce a personas víctimas de algún tipo de violencia, seguramente vas a encontrar un amigo, un primo, un vecino, alguien que de alguna manera fue víctima de un episodio de violencia política o de violencia común, porque también la violencia común está, y también la violencia común deja secuelas emocionales y deja efectos muy duros. Si tú preguntas, seguramente pasa, ¿sí? Es decir, alguien fue víctima de violencia sexual, que también hablamos en el libro de eso. Alguien fue víctima de violencia política, de un secuestro, de un retén. Me ha parecido muy singular algo con el libro, y es la cantidad de lectores que identifican su propia condición de sobreviviente solamente en el momento en que leen el libro. Pero personas muy cercanas, ¿sí? Una persona muy cercana que me dijo, solamente leyendo el libro me acordé que a mí me tocó un retén de la guerrilla yendo hacia Villavicencio, creo que era. Y nos pararon y tal, dice, y me volvió como el susto, el miedo, el todo eso, y nunca había pensado que de una u otra manera yo también había sido víctima de un episodio de violencia porque lo normalizamos, lo que estábamos diciendo. Sí, claro. Y hay otra mujer que me decía, mi abuela fue desplazada y ese es un tema del que no se habla en mi familia. Yo lo supe por casualidad. Y yo leyendo el libro entendí que hay que hablar de eso. O sea, que el desplazamiento no era, es decir, la culpa no era de mi abuela.
la desplazaron, la sacaron de su tierra y como que eso quedó enterrado porque parte del mecanismo de defensa era levantar esos muros de silencio. Entonces, muchas personas me han hablado de cómo el libro las ha abierto o les ha permitido abrir las puertas a sus historias personales para hablar de ellas y para hacer catarsis, que fue un poco lo que me pasó a mí también. Entonces, yo empiezo a enfrentar las historias de mis amigos, de un amigo que asesinaron, que fue el primer novio que yo tuve cuando tenía 15 años y lo asesinaron unos años después, y un novio que desaparecieron que todavía está siendo buscado por su hermano mellizo, un novio que se suicidó, una amiga que está todavía en el exilio, que se fue al exilio en aquella época, en el año 1988, a la que yo acompañé en parte en ese comienzo del exilio fuera del país, sobreviviente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Y cada una de esos dolores fueron dolores que yo viví. Yo escribí este libro llorando mucho, porque era parte de la catarsis. Y me parece que eso ha sido para muchas personas el libro. Incluso algunos me dicen, yo lo he tenido que leer a pedazos porque me ha tocado llorar. ¿Sí? O sea, no logro contener el llanto. Yo no me imaginé que fuera así. O sea, yo entendía que para mí lo era porque tenía un involucramiento personal, pero luego descubrí que sí, que está ayudando a hacer catarsis a muchos también. Y me parece que, pues que tenemos que llorar. Es decir, es parte de lo que nos corresponde. El llanto libera también. El llanto hace que tú descanses, que el alma sane. Entonces hay que llorar. No era la intención que el libro ayudara a llorar, pero sí muchos lectores me han referido que les ha ayudado a llorar y que han tenido que parar por momentos para poder enfrentar sus propios dolores. Yolanda, para finalizar esta entrevista, su merced, ¿cómo describiría a los que quedan a este su segundo libro en una sola frase? Yo les pondría el subtítulo. La violencia no solo mata, a veces es peor. Este libro habla de los que quedan, de los sobrevivientes, no de los muertos. Yo sé que hay muchas historias de los muertos, pero este habla de los sobrevivientes y de la necesidad que tenemos de sanar las heridas emocionales. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a Yolanda Ruiz por su tiempo, por su conocimiento, por compartir su historia personal y bueno, después deja un libro muy importante para el país. Siempre que se hable de conflicto armado y siempre que se den conclusiones para construir país, será un libro positivo. Así que muchas gracias a Yolanda por su tiempo y por su espacio. Muchas gracias, Norman, ha sido un gusto y espero que quienes nos ven y nos escuchan se animen a darle una oportunidad a mi libro, Los que quedan, que seguro van a encontrar alguna historia que les toque directamente, que les interesa, porque la violencia no solo mata, a veces es peor.